vamos a revisar el tema de fracciones y para ello, pues bueno, vamos a hacer un repaso rapidito porque ya hemos hablado de esto, de lo que es una fracción. ¿Quién me puede decir qué cosa es una fracción? Una parte de un entero. Una fracción es o representa, ¿qué cosa? Una parte de un entero. Una parte, una porción, una parte de un entero. Como les comentaba ayer, digamos que tenemos una barra de chocolate y si esa barra de chocolate lo parto a la mitad, esta parte que yo estoy dividiendo, esta es una fracción, lo que me sobra pues también es otra fracción. Son partes de un entero. ¿Vamos bien? Igual les ponía un ejemplo como de una cuerda, pues esa cuerda la divido en tres partes, pues cada parte en la que yo dividí la cuerda sería una fracción. De la misma manera, digamos que tengo, no sé, un vaso de agua, un vaso con agua, y pues si se llena la mitad, y de esa parte de la mitad que está lleno mi vaso de agua, me tomo la mitad de esa mitad, pues bueno, esta parte, incluso la mitad, todo esto me está representando fracciones, es decir, parte de un entero. ¿Vamos bien? Ahora, para entender bien qué cosa es una fracción, la representamos con dos números. Un número, el que está arriba, se llama, ¿cómo se llama? Numerador. Numerador. Una línea o una raya que me indica la división porque realmente es una división. Y el número de abajo que se llama denominador. Si yo quiero representar esta fracción de manera gráfica, ok, puede ser un pastel, puede ser un pastel, puede ser un, no sé, un cuadrado, un rectángulo, lo que sea. El denominador, el número de abajo, me indica en cuántas partes tengo que dividir mi entero. En este caso me está diciendo, o me indica, mejor dicho, que el entero lo debo de dividir en ¿cuántas partes? En 3. Ok. Y que de esas 3 partes, vamos a dividir este en 3 partes iguales o tercios, que esas 3 partes iguales, o de esos tercios, voy a colorear, voy a pintar, voy a tomar, voy a comer, dependiendo del contexto, dependiendo del problema. El numerador me dice cuántas de esas partes que acabamos de dividir nosotros vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me dice que son 2, las que sean. Profe, que puedo pintar o puedo colorear y el último, sí lo puedes, pero lo ideal es que vayas siguiendo un orden, es decir, que si en este caso son 2, colorees o ilumines los 2 que están seguidos. ¿Estamos de acuerdo? Que si puedes pintar en un orden distinto, se puede, pero consejo que lo hagan así. Entonces, ya que vamos viendo esta parte, ¿en qué quedamos? ¿Para qué nos sirvió el denominador? Para saber en cuántas partes iguales íbamos a dividir nuestro entero. Entonces el denominador, ¿qué cosa indica? Indica el número de partes en las que se dividirá el entero o los enteros, si estamos hablando de más enteros. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El denominador. Dice 3, acá dividí mi entero, mis 2 enteros que tengo acá de ejemplo, en 3. Profe, si fuera una línea, lo
vamos a dividir nosotros? Pues también lo tienes que dividir en 3 partes. Y como nos indica el numerador 2, vamos a llegar 1, pasamos 1 y pasamos 2. Llegamos hasta acá. Hasta aquí llegaríamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el numerador, ¿qué cosa me indica? Con base al ejemplo, a los ejemplos que estamos trabajando acá. Las partes que se tomaron, las partes que utilizamos, las partes hasta donde llegamos. Entonces, indica, ¿qué cosa indica? Las partes que se utilizarán del entero. ¿Estamos de acuerdo? De manera general y rápida, un pequeño repaso de lo que son las fracciones y en este caso, cómo representamos nosotros una fracción. ¿Hay tipos de fracciones? ¿Diferentes tipos? Sí hay diferentes tipos de fracciones. Vamos a ir revisando los diferentes tipos de fracciones. En primaria vemos de manera general, muy sencillito, alrededor de 3, 4 hasta 5 tipos de fracciones. La fracción que es más común, hasta su nombre lo dice, tenemos fracción común propia. En la fracción común propia, la característica es que el numerador, es decir, el número de arriba, es menor que el de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Fracción común propia. Numerador, el numerador es menor que el denominador, utilizando los signos mayor que y menor que. Entonces, en este caso, cuando nosotros representamos una fracción propia, todas las fracciones propias representan una cantidad menor que la unidad, es decir, que el entero. ¿Cómo es eso que todas las fracciones propias representan una cantidad menor que la unidad? Simple, vamos a comprobarlo. Esta fracción propia, cuyo numerador es menor que el denominador, para encontrar su expresión decimal, lo resolvemos mediante una división. Si yo realizo esta división, esto que voy a obtener acá será la expresión decimal de esta fracción. ¿Qué número al multiplicarlo por 5 se acerca a 2 o me da 2? 0. 0. 0 por 5, 0. Para 2, 2. En este caso tengo un residuo, continúo con mi división, para ello coloco punto decimal arriba, punto decimal abajo, le agrego un 0. Una vez que yo coloco el punto decimal acá, puedo agregar una cantidad infinita de números ceros, pero no vamos a desperdiciar el tiempo anotando tantos ceros. Vamos a irlos anotando conforme los necesitemos. Y entonces ese 0 lo bajo. ¿Qué número al multiplicarlo por 5 me da 20? 4 por 5, 20. Para 20, aquí está. La expresión decimal de esta fracción es 4 décimos. ¿Y qué significa 4 décimos? ¿Ok? Es un número decimal menor que la unidad. Es decir, no llegamos al entero. Aquí me está diciendo 0 enteros. No tengo enteros. Todas las fracciones propias son menores que la unidad. Revisamos otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo por acá. Una que es muy común. 1/4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es fracción propia? Sí. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, para comprobar esta característica que tiene,
pues hacemos la división y digo 1 entre 4. Siempre que vayamos a buscar nosotros la representación o la expresión decimal de una fracción, lo vamos a encontrar mediante la división. El número 1 en este caso será mi dividendo, el número 4 será mi divisor. Es decir, el 1 irá dentro de la galera, el 4 irá afuera de la galera. ¿Qué número al multiplicarlo por 4 se acerca a 1 o me da 1 o lo más próximo pero que no se pase? Es el 0. 0 por 4, 0. A 1 le quito 0, punto decimal arriba, prolongo, punto decimal abajo, agrego un 0 y ese 0 lo bajo. ¿Qué número al multiplicarlo por 4 se acerca a 10? 2. Damaris, acá, ¿sale? 2 por 4, a 10 le quito 8. Agregamos otro 0, lo bajamos porque luego los profes decimos, bueno, le escribimos un 0 acá. ¿Y de dónde sale ese 0? Nunca sabemos de que podemos, una vez que colocamos el punto decimal, nosotros podemos colocar los ceros a la derecha que vayamos a necesitar. Solamente te dicen, no, que agrégale un 0. ¿Y por qué? Bueno, no sabes por qué. ¿Por qué? Porque en este caso, 1, su expresión decimal, tú lo puedes tener como 1.0, como 1.00, como 1.000 y así consecutivamente. Ok. ¿Qué número multiplicarlo por 4 se acerca a 20 o me da 20? 5 por 4, para 20, aquí está. 0.25 y observen, 0 enteros, fracción propia, representa una cantidad menor que la unidad, fracción propia, menor que la unidad. Y aquí comprobamos dos fracciones propias y sus equivalentes. Bueno, otro tipo de fracción, de las que más utilizamos en primaria, fracción común impropia. Ok, en la fracción común impropia, observen lo que sucede. Si se dan cuenta, el numerador es mayor que el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Numerador es mayor que el denominador. Cuando esto sucede, cuando tu numerador es mayor que el denominador, hay enteros. En esa fracción hay enteros. Yo les digo, hay enteros escondidos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cómo encontramos o cómo sabemos que hay enteros ahí? Ok. Antes vamos a comentar lo siguiente. Las fracciones impropias van a representar una cantidad, pero en este caso serán mayores que la unidad. Representan, vamos a abreviar, representan una cantidad, abreviamos también, aquí ya lo tenemos completo, mayor a la unidad. La unidad es el entero, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo comprobamos o cómo nos damos cuenta que aquí hay una cantidad mayor que el entero, que la unidad? Pues fácil, vamos a buscar su equivalente en expresión decimal y también su equivalente en fracción mixta, que va a ser otro tipo de fracción que vamos a ver inmediatamente que tengamos esto. Ok, ¿cómo es esto? Vamos, 6 quintos, 6 quintos, 6 quintos, aquí está. El numerador adentro de la galera, el denominador afuera de la galera. Y ahora, comenzamos a realizar nuestra división. Y dice así, ¿qué número al multiplicarlo por 5 se acerca a 6? ¿0? 1. 1 por 5, a 6 le quito 5, me queda 1. Ojo, en este momento, en este preciso momento, ya estoy convirtiendo mi fracción impropia a una fracción mixta. Lo único que tenemos
que observar es que el cociente, es decir, el resultado, son los enteros. El residuo es el numerador. Y el divisor es el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo este dato de acá. Entero 1 dice ahí. Numerador 1. Denominador 5. Esta fracción que tengo acá, impropia, porque el numerador es mayor que el denominador, su equivalente en fracción mixta es un entero, un quinto. Ok, continuamos, porque también vamos a buscar su expresión decimal. Continuamos, continúo, a partir de aquí continúo. Ojo que acá, esto me sirvió para identificar la fracción mixta. Pero si yo continúo con la división, en el momento que yo le pongo el punto decimal acá, punto decimal arriba, prolongo, punto decimal abajo, agrego un 0, ese 0 lo bajo, a partir de este momento entonces ya buscaré su equivalente en decimal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué número al multiplicarlo por 5 se acerca a 10? 2. 2 por 5, 10. Para 10, 0. Y aquí está entonces. 1.2. Un entero con 2 décimos, que es igual a un entero con un quinto. Profesor, ¿solo existe una forma para convertir una fracción impropia a fracción mixta? No, está la otra, la que les comentaba hace rato, la razonada, en la que ustedes pueden de manera mental, usando cálculo mental y sobre todo el razonamiento, pueden encontrar el equivalente de una fracción. ¿Cómo es eso? Tengo 6 quintos. Si su maestro, el examen, el problema, la tarea les dice, convierte esta fracción impropia, conviértela a mixta. ¿Por qué la vamos a convertir a mixta? Porque todas las impropias representan una cantidad mayor a la unidad. Ok, entonces vamos a convertirla a mixta. Entonces les decía, razonada, de manera razonada. Si mi denominador me dice que estamos trabajando con quintos, ¿de acuerdo? Quintos. ¿Cuántos quintos forman un entero? Si yo quiero formar un quinto. Si yo quiero formar un entero, ¿cuántos quintos forman un entero? 5. ¿Cuántos quintos tengo acá? 1. ¿Cuántos tengo acá? ¿Cuántos? No los escucho. 6. Tengo 6. Con 5 quintos formo un entero. Aquí tengo 6 quintos, es decir, tengo más de un entero. Ok, de estos 6 quintos que tengo, agarro 5, es como decir, tengo 6 quintos, le voy a quitar 5 quintos, porque con 5 quintos formo un entero. ¿Cuánto me va a sobrar? Un quinto. Cuando tenemos el mismo denominador en la suma o la resta, la resolvemos lineal, ¿de acuerdo? Solo para arriba, 6 menos 5, 5, y el denominador se recorre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo 6 quintos y con 5 quintos formo un entero, me alcanza para formar un entero y me sobra un quinto. Es la otra forma, digamos, la razonada. ¿Ok? Existe otra forma, más tardada, digamos que el método gráfico. Ok, tiene 6 quintos. Tu entero se dividió 2, 4. Tu entero se dividió en quintos. Y tiene 6 quintos. Viene otro problema. Profe, ¿cómo represento 6 quintos si me está diciendo el denominador que el entero lo voy a dividir en 5 partes? Apenas me alcanza para 5. Y aquí dice, representa 6 quintos. Ah, ok. Si ya no te alcanza tu entero, pues necesitas ¿qué cosa? ¿Cómo?
necesitas otro entero. Igual, divídelo en quintos. Ya aquí ya lleva 5 quintos. Recuerda, aquí ya lleva 5 quintos. Vas a representar 6 quintos, ya solo te falta un quinto. Y entonces tienes 5 y 1, 6 quintos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, fracción impropia. Natalia. Fracción impropia. ¿Ok? Vamos con la siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Vamos con la siguiente. El siguiente tipo de fracciones. De las más comunes que manejamos en la escuela, en la primaria. De hecho, como les digo, les voy a dejar ahí en el enlace. Aquí está digamos que el resumen o toda la compilación de tipos de fracciones que hay. Hay muchísimo más. Pero ya llevamos fracción común propia, la impropia. Vamos ahora a ver la mixta, ¿de acuerdo? Fracción mixta. Ok, una fracción mixta es aquella fracción que está compuesta por un número entero y una fracción común propia. ¿Ya? Tiene que ser propia. Si les presentan a ustedes una fracción mixta, digamos, con una fracción común impropia, o sea, sí es una fracción mixta, porque hay un entero y hay una fracción, pero no es la manera correcta de representar esto. ¿Por qué? Porque recuerden que en las fracciones impropias hay enteros ahí, y no sería 2 enteros, 3 medios, porque en 3 medios, ¿qué tengo ahí? Hay un entero, 3 medios, hay un entero, ¿con qué? ¿Y me sobra? Entonces, la forma correcta de representar esto sería 2 más 1, 3 enteros, 1 medio. Por eso, la representación correcta de una fracción mixta será tu número entero, el que sea, y una fracción común propia. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya no tengo que explicar porque ya está lo de fracción común propia. ¿Vamos bien? A esto le llamamos fracciones mixtas. ¿Qué otro tipo de fracción más o menos vemos en primaria? Aparte de las que les voy a explicar allá. Vemos las fracciones... gracias. Fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir las fracciones equivalentes? Son fracciones que, aunque utilizan distintas cantidades para representarlos, valen lo mismo. Es decir, la más común, la más fácil, la más utilizada. 1 medio es igual a 2 cuartos. Profe, pero si son números distintos, ¿cómo va a ser que son equivalentes, como que son iguales? La forma para comprobarlo, hay 2 formas, bueno, hay 3, ahorita les enseño, para comprobar que una fracción sea equivalente. La más lenta, pero digamos la primera para explicar la equivalencia en fracciones, es el método gráfico. Utilizamos enteros del mismo tamaño, aproximado, en este caso, solo es una demostración. En este caso me dice, tu entero divídelo en ¿cuántas partes? 2 partes iguales, o medios, mejor dicho, medios. En ¿qué dice? Tu entero divídelo en 4 partes iguales o en cuartos. ¿Ok? Vamos bien. ¿Qué me dice el numerador? Que pintemos de esas 2 partes en las que dividí el entero, voy a pintar 1. Ok. Acá, ¿qué me dice el numerador? Que tienes que pintar 2 de las 4 que tienes.
que voy a pintar 2. Y si se dan cuenta, en ambos casos pinté ¿qué cosa? La mitad que sería lo mismo, representan lo mismo. Fracciones equivalentes, aquellas fracciones que representan lo mismo. Ok, recuerdan que les había dicho que hay por lo menos 3 formas para identificar una fracción que sea equivalente. La primera sería el método gráfico. El problema es cuando tengamos que utilizar fracciones con un numerador muy grande, un denominador muy grande. Ok, ¿qué hacemos en los siguientes casos? ¿Cómo comprobamos que una fracción o que una pareja de fracciones son equivalentes? Primero, ya quedamos método gráfico. Segundo procedimiento, ¿alguien sabe de qué otra forma puedo comprobar que sean equivalentes? ¿Alguien ya les...? Multiplicando por 2. Multiplicando por 2. ¿Qué vas a multiplicar por 2? Un medio por 2. Un medio por 2. ¿2 uneavos o solo 2? Suma de fracción. El numerador y el denominador. Ok, ya entendí, Carla, ¿qué quieres? Dice Carla, si el numerador y el denominador los multiplico por un número, por un mismo número, ¿de acuerdo? Y me dan estos resultados, es equivalente. Es correcto, Carla. Si tú dices 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Es equivalente. Correcto. Ya tenemos un cuarto método. ¿Quién te lo enseñó? Sí. Yo se lo enseñé en 5º grado. Ya me había olvidado de ese procedimiento. ¿Eh? En cuarto. ¿En cuarto lo vimos? ¿En cuarto? Ah, ok. Bueno, ya estoy viejito, ya no tengo tanta memoria. Ok, sí, en cuarto lo vimos. Gracias. Qué bueno que te acuerdas, Carlita. Entonces, cuando nosotros, paréntesis. Cuando nosotros, si te dicen, ok, tienes una fracción, 2/3. Búscale un equivalente. Ah, ok. Lo único que tienes que hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número. El 2, el 3, el 4, el 5, lo que sea. Le ponemos el 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y listo. Ya encontraste otra fracción equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Si multiplicas numerador y denominador por un mismo número, tendrás una fracción equivalente. Entonces lo que hizo Carla, dijo, pues si multiplico por el 1 por el 2 y el 2 por 2, 4, lo obtengo. Ok, está bien. Es correcto. Se dio cuenta, observó que existe una relación. Una relación, esta es el doble en cuanto a números de esta. Otro de los procedimientos. Suma de fracción. Suma de fracciones. No, porque si tú la sumas, un medio más 2/4 te va a dar un entero. Si tú juntas esto, ¿nadie más? ¿No? Ok. Otro procedimiento, busca su expresión decimal. Vamos a buscar la expresión decimal de esta y vamos a compararlas a ver cuánto nos da. Entonces, ¿cómo buscamos la expresión decimal de un medio? ¿Dividiendo qué? Gracias, Tony. Dividiendo el numerador entre denominador. Vamos a borrar acá. Ahí van copiando sus apuntes después, ¿sale? Entonces, 1/2. ¿Qué número? 0 por 2. A 1 le quito 0. Punto decimal arriba, punto decimal abajo. Agrego un 0. Ese 0 lo bajo. ¿Número? 5 por 2. Para 10. Aquí está. Este es 0.5. En teoría, este me debe de dar 0.5. Mejor dicho, 5 décimos. Vamos a ver si es cierto. Tengo 2/4. 2/4. ¿Qué número de multiplicarlo por 4 se acerca a 2 o me da 2? 0 por 4. A 2 le quito 0. Punto decimal arriba, punto decimal abajo. Agrego un 0. Ese 0 lo bajo. ¿Qué número? 5 por 4. A 20 le quito 20. Aquí está. Y
comprobamos de nueva cuenta que son equivalentes porque la expresión decimal de las dos es exactamente lo mismo. Y la tercera, que es la más fácil y la más rápida, lo único que tienen que hacer ustedes es multiplicar de manera cruzada. 1 por 4, 2 por 2. Si tu numerador y tu denominador son iguales, entonces sí es una fracción equivalente. Es la más fácil. ¿Cómo comprobar que una pareja de fracciones son equivalentes? Multiplícalas así. Numerador por denominador, escribes el resultado. Denominador por numerador, escribes el resultado. Si los resultados que obtienes son iguales, es una fracción equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo donde no sea equivalente. Pongamos 3/5, imaginemos que la estamos comparando con 1/2. Para nada son equivalentes. Entonces, decimos 3 por 2, 5 por 1. ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿Son equivalentes? No son equivalentes. ¿Estamos? Es la más rápida, la forma más rápida. Si en el examen de ingreso a secundaria, en el examen de la escuela o el profesor te dice, ok, dime si estas dos fracciones son equivalentes, esta es la más fácil. Que si le entendiste la otra, cualquiera, adelante. La de Carla, recuerden, ella buscó un número que si multiplicaba numerador y denominador les dieran estos resultados, y sí, fue el cuarto procedimiento. Primer procedimiento, método gráfico. Segundo procedimiento, expresión decimal. Tercer procedimiento, esta multiplicación le llamemos cruzada, que es la más fácil, la más rápida. Y el cuarto procedimiento, ver si existe una relación entre las dos fracciones, encontrar esa relación, y si existe, es decir, si encuentras un número que al multiplicar tu numerador y tu denominador te da el numerador y el denominador de la siguiente cantidad, sí es equivalente. ¿Vamos bien hasta ahí? Si está muy rápido, recuerden, voy a subir el video hoy para que puedan hacer otro repaso. Ahora, lo que estábamos revisando, sí, chécame Tony si sigue grabando, por favor. Tenía 2 horas, pero sí. Sí, ok, gracias Tony. Lo que íbamos a ver de manera general, hay más tipos de fracciones, que si fracciones enteras, ya les digo, les doy lo tienen ahí en ese mapa conceptual, que si fracciones enteras, ¿qué es una fracción entera? Bueno, cuando tu numerador es igual que tu denominador, es una fracción entera, o que al dividir tu numerador entre tu denominador, te da un número entero. No necesariamente que sean iguales, ¿de acuerdo? En este caso sí son iguales. Pero que cuando divides tu numerador y tu denominador te da un número entero, esas son las fracciones enteras. ¿Qué fracciones decimales? Fracciones decimales, pues aquellas que tienen como denominadores las potencias de 10. Que un décimo, 2 décimos, 3 décimos, que un centésimo o 5 centésimos, que un milésimo. Esas son las fracciones decimales. Y son muy importantes esas fracciones, las fracciones decimales, porque si te dicen, por ejemplo, tienes 3 centésimos, si te dice, escribe la representación decimal o la expresión decimal de esta fracción 3 centésimos, es tan fácil porque cuando nosotros escribimos cantidades con enteros y decimales, lo podemos representar de manera inmediata. 3 centésimos, décimo, centésimo. Cuando nosotros tenemos, recuerden, punto decimal, el primer espacio, estas son de las unidades, punto decimal, este sería el de los décimos, este sería el de los centésimos, este sería el de los milésimos,
Si aquí, desde acá me está indicando, sin necesidad de hacer la división, cuál es su representación decimal. Porque aquí lo dice, 3 centésimos. 0,03. 3 centésimos. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de representar una fracción decimal, esto ya lo hemos visto, ya lo trabajamos cuando vimos el tema de conversiones de unidades de medida. ¿Cómo representas una fracción decimal súper rápido? Escribes tu 3. Como lo estás dividiendo entre 100, cuentas cuántos ceros hay. Son 2. Como es división, el punto decimal se va a la izquierda. Apareces el punto decimal y dices 1 y 2. Esto está en el tema de conversiones de unidades de medida. Ok. ¿Qué hay fracciones heterogéneas? ¿Qué hay fracciones homogéneas? ¿Qué otro tipo de fracciones aparecen ahí en la tabla que les di? Entero aparente, equivalente, homogénea, heterogénea, reductible, irreductible, ¿de acuerdo? Pero las que más manejamos en la escuela, propia, impropia, mixta y equivalente, en primaria. Las demás las vamos a revisar, pero pues ya, ya con ayuda de la tablita, si no nos vamos a extender mucho. Ahora, a lo que queríamos llegar, al tema de repaso, porque estamos viendo lo de multiplicaciones, divisiones de fracciones. Entonces, me decían que lo que les cuesta trabajo es convertir de fracción impropia a mixta y de fracción mixta a impropia. Ok, vamos a ver qué sucede. Convierte. Y aquí tenemos fracción impropia. Y aquí tenemos fracción mixta. Vamos a revisar. Pongan mucha atención. Fracción impropia. 15 cuartos. ¿Cómo sé que es una fracción impropia? Fácil, ya quedamos. Las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Hay números enteros. Anteriormente les ponía un ejemplo. Ya me acordé de ese ejemplo, me acabo de acordar. ¿Cómo van a saber que es impropia? Imagínense que ustedes tienen un hermano pequeñito, ¿sale? Tienen un hermano chiquito, hermano menor o hermana. Entonces, si ustedes que están acá, digamos una niña, de que viene a los cursos, aquí están, ponen una tabla y van a cargar a su hermanita. Ok, a su hermanita o a su hermanito. ¿Van a poderla cargar? No, dicen. Sí, porque ustedes están grandes, ponen una tabla, la ponen ahí arriba y sí la podrían cargar. Muy rápido dicen que no. Sí la podrían cargar porque ustedes están más grandes y su hermanita está más chiquita. Ok. Esto que sí se puede, digamos que sería una fracción propia. Sí, digamos que es algo lógico, ¿verdad? Que ustedes puedan cargar a su hermanita o a su hermanito, ¿ok? Las fracciones propias. Sucede lo mismo con los números. Tenemos un número más chiquito y tenemos un número más grande. Fracción propia, ¿estamos de acuerdo? El numerador es menor que el denominador, ¿ok? Fracción propia. Es para que aprendan a identificarlo por si se les olvida esto, ¿no? Pero ¿será que si podemos cargar a su hermanita? La podemos cargar, los podemos cargar a ustedes. ¿Será correcto eso? No. ¿Va a poder su hermanita? No, la van a aplastar, ¿verdad? Entonces, es una fracción impropia. Es impropio, ¿de acuerdo? No es adecuado. Un ejemplo, ¿verdad? Solo un ejemplo gráfico de cómo identificar una fracción. Lo representamos acá. Si el 7 representaba a la hermana mayor y el 3 a la hermana mayor, ahora la fracción impropia queda así, donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, impropio. ¿Qué quiere decir, digamos, de manera general, de manera cotidiana? Algo impropio es algo que no es correcto, es impropio.
Entonces, pues no sería correcto poner a su hermanita chiquita a cargarlos a ustedes, ¿o sí? Pero sí sería correcto que ustedes pudieran cargar a su hermanita chiquita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando, es un ejemplo, dice todavía, no quieren cargar a sus hermanitos ustedes, ok. Es un ejemplo, entonces, para que aprendan a identificar los tipos de fracciones. ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿puedes guardar silencio, por favor? ¿Sale? Entonces, ya tengo acá identificado, no, pues aquí es el número más grande, es como que si fuera yo, el número más chiquito es como que si fuera mi hermanita, no es correcto eso, entonces esto es una fracción impropia, para identificar, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, recuerden que cuando expliqué al inicio de la clase los tipos de fracciones, que los más comunes en primaria, nos dimos cuenta o les dije que las fracciones impropias son mayores al entero o representan más que un entero. Entonces, si representan más que un entero, las podemos también encontrar o representar su equivalente, que vendría siendo su fracción equivalente, pero en modalidad de fracción mixta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan que les dije que había una forma razonada? ¿Estamos de acuerdo? Razonada. Lo hacemos con el poder de la mente para que se vayan acostumbrando. Estamos hablando de cuartos. ¿Cuántos cuartos necesito para formar un entero? Necesito 4, ¿verdad? Aquí tengo 15. ¿Cuántos enteros completitos? ¿Cuántos grupos de 4 hay en 15? 3. Hay 3, porque 3 por 4 son 12, ¿verdad? Hay 3 grupos completos de cuartos. ¿Y cuántos me van a sobrar? 3. 3 por 4, 12. ¿Cuántos me sobran? 3. Me sobran 3. 3 cuartos. Listo. Digamos que sin hacer operaciones escritas. Sí procedimiento mental. Sí operaciones mentales, pero sin hacer operaciones escritas. Profe, la verdad no le entendí eso de que cuántos cuartos y... No le entendí, no es lo mío. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La división. 15 cuartos. 15 cuartos. ¿Qué número al multiplicarlo por 4 se acerca a 15, me da 15, pero que no se pase? 3 por 4, a 15 le quito 12. Y recuerden, quedamos que el cociente son los enteros o entero. Este es el numerador y este es el denominador. ¿Ok? Comprobamos. 3 enteros, correcto, 3 cuartos. Y listo, ahí está. Si todavía no le entienden, vuelven ya en la tarde en su casita, le compran sus palomitas, eso sí pueden, no, sin palomitas, porque si no se van a extraer. Se sientan, agarran su libreta y ponen al video de repaso nuevamente. ¿Qué acabamos de ver? ¿Cómo convertir una fracción impropia a fracción mixta? Ok, profe, ¿y ahora cómo le hacemos al revés? Ya tengo mi fracción mixta. 4 enteros, 3 séptimos. ¿Cómo le hago para convertirlo, esa fracción mixta, a una fracción impropia? Todavía es más fácil, es súper fácil. Lo que tienes que hacer es, primero, tus enteros, porque estos son los enteros, los vas a multiplicar por el denominador. Cuando tú haces esa multiplicación, cuando tú, en este caso, dices 4 por 7, ¿cuánto es 4 por 7? 28. Cuando tú dices 4 por 7, 28, tu entero lo estás dividiendo, en este caso, en séptimos. 4 por 7, 28. En 4 enteros, hay 28 séptimos. Es lo que estás haciendo. ¿Sale? Entonces, primer paso, multiplicas tu entero por el denominador. Segundo paso, sumas
al numerador, que son los séptimos que tiene sueltos. Son 3 séptimos. Cuando tenemos, ya les dije, sumas o restas con el mismo denominador, resolvemos de manera lineal la suma y el denominador se recorre. 28 más 3, ¿cuánto sería? 31, ¿qué? Séptimos. Y listo. 31 séptimos. Ya no se puede reducir porque no hay ningún número que nos dé 31. Este solo tendría séptima, pero el 31 no tiene séptima. Listo. Otros 2 ejemplos. 2 ejemplos nada más. Pongan atención. De nuevo, tengo mi fracción impropia. ¿Quién me regala una fracción impropia? 5 tercios. Gracias, Tony. Facilita se las puso Tony. 5 tercios. La vamos a convertir a fracción mixta. La fracción mixta tiene entero y tiene una fracción propia. La hacemos con el procedimiento mental. Si un entero lo dividimos en tercios, ¿cuántos tercios forman un entero? 3. ¿Aquí cuántos tengo? 5. ¿Me alcanza para formar 1? 2, 3. ¿Para cuántos me alcanza para formar? Para 1. ¿De acuerdo? 1. ¿Y cuántos me van a sobrar? 2. Listo. Rapidísimo. Profe, no le entiendo eso de que cuánto va a caber. No, no te preocupes. Tienes que hacer tu división. Bueno, sí. Preocúpate para que no tengas que hacer la división. ¿Sale? Y entonces, ¿qué número al multiplicarlo por 3 se acerca a 5? ¿Me da 5? 1 por 3. A 5 le quitamos 3. Y aquí está. Este es el entero. Este es el numerador. Este es el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entero, 1, 1. Numerador, 2, 2. Denominador, 3, 3. Listo. Es correcta como esta, como esta. ¿Vamos bien? Último ejercicio. ¿Cuál, Hugo? No, va a ser de mixta. 3 enteros, 4. ¿Quién está hablando por allá? Gracias, ya no se había dado. ¿Quién está hablando por allá? A ver, ¿quién? ¿Quién? A ver. Sin miedo. Díganme una fracción mixta. Ya me la estaban diciendo. A ver, Hugo. 3 enteros, 7 cuartos. ¿Es correcto lo que dice Hugo? 3 enteros, 7 cuartos. ¿Qué les dije? Que la fracción mixta sí está representado por entero, sí está representado por una fracción, pero esa fracción debe de ser propia, no impropia, porque entonces ya no solo hay 3 enteros, ya que hay 4 enteros con 3 cuartos. ¿Ya? Entonces, 3 enteros, 4 séptimos. 4 séptimos. Gracias. ¿Recuerdan qué hacemos? Primer paso. ¿Qué cosa multiplico? El entero por el denominador. 3 por 7, 21. Y luego lo sumamos con el numerador. 3 por 7, 21. 21 séptimos más 4 séptimos, ¿cuánto sería? 25 séptimos. Y listo. Terminamos. Ahí está la explicación. Si no le han entendido todavía, vean el video en la tarde y listo. Pero esto ya debe de quedar claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Tipos de fracciones. ¿Cómo reducir una fracción? ¿Cómo reducir una fracción? Ya habíamos quedado, ese es otro tema un poco más completo, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos como un resultado parcial esto, 3 séptimos, ¿de acuerdo? De una suma, multiplicación, lo que quieran. Podemos presentar este resultado y sí es válido. Pero siempre que nosotros vayamos a presentar un resultado, se debe de presentar en su mínima expresión si es una fracción propia o si es impropia, presentarla como fracción mixta. En este caso se puede simplificar. Y recuerden que para simplificar
tanto el numerador como el denominador, lo vamos a dividir entre 2, o le vamos a sacar mitad, tercia, quinta, séptima, onceava, treceava. Es decir, vamos a utilizar los números primos para simplificar, para dividir tanto el numerador como el denominador. Si solo puedo sacarle mitad a uno y al otro le puedo sacar quinta, no, ya hasta ahí queda. Que a uno le puedo sacar tercia y al otro le puedo sacar mitad, no. A los dos les tienes que sacar, si les vas a sacar mitad, les tienes que sacar a los dos. Si a uno sí y al otro no, ahí queda. Ok, entonces, en este caso, ambos tienen tercia. Es decir, se pueden dividir entre 3. 3 entre 3, 27 entre 3. Y esto ya no lo podemos reducir porque el 9 pues tiene tercia, pero el 1 ya está reducido. ¿Estamos de acuerdo? Ya no le podemos sacar, ya no podemos dividirlo entre los números primos. ¿Sale, vale? Bueno, gracias, Tony. Ya saben, chequen el video.